El programa que hoy vamos a hacer tiene que ver con algo muy importante y es el trabajo. Hoy vamos a centrarnos en lo que dice la Biblia respecto al trabajo. Y para comenzar, sí quiero contarles algunas estadísticas que han venido, ¿no?, a hacer reflexionar. Es increíble. Hace unos años salió una estadística en la cual decía que solo el 13% de los empleados del mundo le gusta ir a trabajar. Solo el 13%. ¡Guau! Entonces, ¿qué pasa con el resto? No le gusta ir al trabajar, se le pega las sábanas, su jefe no es agradable, el trabajo que hacen no es bonito. ¿Qué ocurre? Es una reflexión que debemos hacer. En esa estadística decía que el 63% de los trabajadores no están motivados a la hora de acudir a sus puestos y no están dispuestos a ofrecer un esfuerzo extra. No quieren, es decir, están mirando la hora dónde irse. Y si el jefe, el patrón, el director les dice, oye, ha habido un último pedido, no, es mi hora, me tengo que ir. El 63%, la gran mayoría, el 24% se manifestó verdaderamente infeliz. Odia su trabajo, lo detesta, no quiere ir a trabajar, va porque no tiene más remedio. Y también manifestaron ser poco productivos. Claro, pues si eres una persona que no te gusta, no que odias tu trabajo, ¿qué productividad vas a tener? Es de lógica. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. Nosotros tenemos que reflexionar porque, en primer lugar, hagamos una pequeña reflexión. ¿Quién inventó el trabajo? ¿Quién lo hizo? ¿La sociedad capitalista? ¿Lo hizo Dios? ¿Quién lo hizo? Es una reflexión. Esto de tener que ir a trabajar, ¿esto no es producto de esta economía de consumo o no? Pues la palabra de Dios es muy clara en ese aspecto. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, se da cuenta cómo Dios es trabajador. Él hizo, dice, desde el primer capítulo, la primera página de la Biblia, nos muestra todo el trabajo que hizo Dios de la creación. Nos dice clarísimo, solamente lean Génesis capítulo 1, cómo el Señor, nuestro Dios, crea los cielos, la tierra, todo. No. También Jesucristo nos habla de cómo Él, cuando vino, trabajaba constantemente. Es más, los judíos justamente le fastidiaban porque Él era trabajador. Le fastidiaban porque Él hacía milagros. Él predicaba constantemente y de tal forma que llenaba, ¿no?, multitudes, miles de personas querían escucharle. En San Juan capítulo 5, versículo 17, hay algo que siempre a mí me viene, me retumba en la cabeza, que dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así dijo el Señor Jesucristo. ¡Wow! Entonces, nos ha formado, nos ha creado un Dios trabajador. Pero entonces aquí llega la confusión que tienen algunas personas. No, pero como Adán y Eva pecaron, entonces Dios les puso a trabajar. Dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. No es así. No es así. Porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice que Dios crea a Adán y lo puso en el huerto del Edén. Pero no lo puso en el huerto del Edén como alguien se piensa ahí, como
A veces vemos en las películas en una isla que cogía su frutita, hacía, ¿no? Y que estaba sin hacer nada. No fue así. La palabra de Dios no dice eso. Mira, abre la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 15. Y la palabra del Señor dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¡Guau! Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso nos dice la palabra de Dios. Con lo cual, Dios te ha traído aquí, a este mundo, a este planeta. Dios te ha traído con un propósito. Y no es que estés rascándote la barriga ahí en tu casa y con el mando a distancia viendo televisión. ¡No! Dios te ha traído con un propósito. Y ese propósito es, uno de ellos, trabajar. Vamos a leer en qué, porque no es lo mismo estar alineado en un trabajo que no te gusta a estar trabajando para servir a los demás, para ser para Dios algo. No es lo mismo, pero sí tienes que tener por seguro de que si Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén y le dio una función que labrara y que cuidara el huerto, también a ti Dios te ha dado una determinada función en este mundo. Qué bonita es la palabra del Señor. Sí es cierto que después de ponerlo tenían gran bendición en el huerto, y ellos lo que hicieron fue dejarse engañar, como muchos que consiguen buenos trabajos o buenas herencias, buenos sueldos, y se pierden. En vez de buscar a Dios, en vez de poner primero a Dios, en vez de hacer las cosas como Dios quiere, se pierden. Y les habla alguien, queridos radioyentes, les habla alguien que ha tenido su profesión, sus títulos académicos. El Señor me ha hecho ver cómo todo viene de su mano, todo. Yo he tenido la oportunidad de estudiar administración, he tenido la oportunidad de sacar un doctorado en economía, he tenido la facultad, la bendición de Dios, de poder también trabajar en una universidad manejando profesores, siendo directivo. He tenido, pero muy importante, no perder el rumbo. Dios nos ha puesto aquí, y así tú seas un gran profesional, un gran directivo, Dios te ha puesto para que tú cumplas un rol. Y ese rol que tienes que cumplir, Dios tiene un propósito con tu vida. Porque si tú utilizas ese puesto, ese trabajo, el dinero, el sueldo, lo utilizas y te dejas llevar, engañar por el mundo, entonces vas a caer en multitud de pecados, de problemas. Y yo lo he visto, el Señor me ha mostrado compañeros de trabajo que tenían buenos sueldos. ¿Y en qué se gastaban los buenos sueldos? En buenos carros, en irse de viaje, en irse de vacaciones a la playa, en eso se gastaban el dinero. Cuando después vino un azote de la economía, ¡zum!, sin nada. El Señor me ha hecho ver. El Señor me ha hecho ver profesores con doctorados en Estados Unidos. Personas que tú dices, wow, este tiene un doctorado en finanzas, en economía financiera, en el MIT, en Harvard. Y después resulta que no tenían nada, no podían jubilarse, porque no les quedaba ni pensión para poder jubilarse con tranquilidad. ¿Es increíble? Entonces, ¿de qué te sirve
tanto trabajo como directivo, tanto trabajo como profesional, tanto trabajo como autónomo y tanto trabajo si al final no tienes absolutamente nada porque no le has dado la gloria y la honra a Dios? No se la has dado, no has buscado cuál es tu rol en la vida, no lo has hecho. Entonces Adán y Eva, Dios los puso en el huerto del Edén y les dio un bonito trabajo dentro del huerto del Edén, pero ellos se perdieron, hicieron caso a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, se perdieron. Y Dios mandó su maldición. Nos dice en Génesis 3, capítulo 17 al 19, dice así la palabra de Dios. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, vemos aquí que el trabajo en sí no es una maldición, pero producto del pecado, Dios lo que dice es: ganarás el pan con el sudor de... Ya no te lo voy a poner fácil. Porque cuando te lo pongo fácil, y resulta que tú tienes trabajo y buenos sueldos, etc. Pedro, Juan, Jaimito, cuando te lo pongo fácil, Luisa, Fernando, cuando te lo pongo fácil, resulta que te pierdes, no vienes a la iglesia. Empiezas a farolearte, piensas que eres... y que no necesitas a Dios. Así que te lo voy a poner un poco más complicado. Un poco más complicado. Pues sabes una cosa, el Señor es nuestro Padre, nuestro Dios. Si tú le das la gloria, la honra, tú pones primero a Dios en tu vida. Pones antes que al trabajo, antes que al dinero, tú pones a Dios. El resultado va a ser diferente. Quien aquí les habla, ¿no? He tratado, porque a veces es difícil, ¿verdad? Pero he tratado de darle la gloria y la honra. Y todos los trabajos que he tenido, los títulos académicos, todo, ha sido una bendición de Dios. No pude hacer absolutamente nada si Dios no hubiera estado conmigo, si Dios no me lo hubiera dado. No hubiera podido. Yo estoy totalmente convencido de ello. Y eso quiero contarte hoy día que me estás escuchando. Hay quien cree que siendo profesional, que siendo empresario, con eso tiene la vida resuelta y no tiene a Dios. Ni en su vida, nada, al contrario. Pues sabes, lo que yo he podido ver es que al final esas personas que no buscan a Dios, nos dice la palabra, ganarás el pan con el sudor de tu frente, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Está escrito, capítulo 3 del Génesis, página 4 de la Biblia. Es increíble, aquí está, no hay que ir muy lejos, no tienes que rebuscar mucho en la Biblia, aquí está. Pero yo quiero que entendamos, ¿no?, cómo el Señor, ¿no?, nos da una obligación, y la primera obligación que tenemos que hacer es la de trabajar. Vamos ahora a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Yo les invito a que abran su Biblia, el capítulo 3 del versículo 6 al 12. Y aquí van a encontrarse cómo el apóstol Pablo hablaba fuertemente sobre el trabajo.
¿eh? Y mira lo que dice en el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¡Wow! Nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Tú te has dado cuenta algunos que lo que quieren es ir al bar, que a fumar, que no? Pues te dice la palabra del Señor, muy clara, tienes que salir de eso. Eso no es de agrado a Dios. Dios busca personas esforzadas, personas esmeradas, personas trabajadoras. Porque si no somos ordenados, trabajadores, fieles en las cosas terrenales, no lo vamos a hacer en las espirituales. No lo vamos a hacer. Nos dice en la palabra de Dios, en el versículo 8, dice, no comimos pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y es increíble, hay personas que no mueven un dedo si no le dan el dinero que ellos quieren. Y no lo mueven, no mueven un dedo. Y pueden estar en su casa, ahí sin levantarse de la cama, ¿no? Oye, pero no tienes trabajo. No, es que mira, yo soy albañil y yo quiero ganar 80 euros y como me están ofreciendo 45, no voy a trabajar. No voy. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes estar perdiendo tu tiempo si el trabajo no te lo está dando el hombre, te lo está dando Dios? El dinero no te lo está dando el hombre, te lo está dando Dios. Y el Señor está probándote qué es lo que estás poniendo primero, si el dinero, el cumplir una labor en la sociedad, que a lo mejor la economía no está, a lo mejor esa persona no tiene más para darte, pero prefieres quedarte en tu casa, en tu sillón, viendo televisión, en vez de ir a trabajar. Pues nos dice la palabra del Señor, ¿no? Que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No dice que si alguno no cobra el sueldo que quiere. No, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La palabra del Señor nos enseña, es muy clara, para que nosotros seamos después bendecidos de Dios, seamos prósperos. Hay quien piensa que ya con leer la Biblia, con hacer oración, ya el Señor va a empezar el Señor te da las pautas, muy claras en la palabra del Señor, en la Biblia, muy, muy claras. Eso tenemos que tenerlo presente. Una de las cosas que yo me parece asombroso, ¿no? Cómo hay personas que están deseando inclusive quedarse en paro. Dice, no, mira, yo ya tengo los meses que he trabajado, y entonces hacen para que los echen, o inclusive, ¿no? Ven la forma, acuerdan para y cobrar subsidios. Es increíble, es increíble. Otras personas tienen un problema, les echan de su trabajo, porque va mal la empresa, por lo que sea, y dicen, no, ahora me voy a quedar yo aquí cobrando el paro, sin trabajar. Entonces llega otra empresa y les llama, oye, ¿vienes a trabajar? No, de aquí 6 meses porque tengo paro y quiero aprovecharlo. Quiero estar rascándome la barriga porque tengo aquí, ¿no? ¿En qué parte de la palabra de Dios dice que nosotros seamos parásitos? Que nosotros... No, es que me corresponde. ¿Cómo que te corresponde? En ninguna parte de la Biblia el Señor nos dice que tengamos una actitud parecida. Se ha vuelto, cuando yo era joven, ¿no? Y el tema del paro salía aquí en España, etcétera, y los subsidios de desempleo de ese tipo, de la forma que lo conocemos hoy, era hasta una vergüenza. Hoy día no, hoy es la cosa más normal del mundo.
Ay, que no, que me quedo sin trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Voy a jugar al squash, voy a jugar al tenis, voy a jugar al baloncesto, voy a coger la bicicleta, y me quedo sin trabajar. Así, no saben las de personas que me cruzo, me encuentro. Y no estás trabajando, no, es que estoy en paro, estoy disfrutando ahora. De verdad, qué barbaridad. Pues la palabra del Señor nos dice muy claramente que no trabaje y que no coma. Ala, nos lo dice. No. Mira, hermano, también cómo la palabra del Señor nos habla de para qué debemos trabajar. ¿Para qué? Y en primer lugar, nos habla de que debemos trabajar para poder proveer a nuestra familia. Si abrimos la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 8 dice lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, mira, la palabra de Dios nos dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, si nosotros somos personas que tenemos el Espíritu Santo, somos personas que conocemos la palabra de Dios, yo tengo una responsabilidad sobre trabajar para proveer a los de mi casa. ¿Cómo voy a predicar la palabra de Dios si después yo estoy dejando que mi familia pase hambre porque no quiero trabajar, porque soy vago, porque si no me pagan lo que no muevo un dedo, porque me están echando de mis trabajos porque soy mal trabajador? ¡Qué barbaridad! Pues la palabra es muy clara, es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo, para que vean la importancia que la palabra del Señor le pone al trabajo. Porque si nosotros no somos personas esmeradas en las cosas terrenales, menos aún lo vamos a hacer en las celestiales. En las celestiales. También la palabra del Señor no nos insta a que nosotros trabajemos con propósito. Y es que compartamos parte de nuestro trabajo, compartamos parte de las bendiciones. Aunque hoy día estamos centrándonos en el tema de trabajar, no tanto en el tema de qué hacer con el dinero. ¿Ya? Pero en el tema de trabajar sí no quiero dejar pasar este versículo que está en Efesios capítulo 4, versículo 28. Los que están tomando nota, vuelvo a repetir, Efesios capítulo 4, versículo 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No dice ahí para que tenga para comprarse el Mercedes, el BMW, no. Dice la palabra de Dios para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Qué bonita es la palabra del Señor. Entonces, si yo tengo propósitos claros en mi vida, tengo que trabajar, es clarísima que Dios quiere que yo sea trabajador, que sea un buen trabajador. Tengo que buscar trabajos en los cuales yo pueda ser productivo, no trabajos en los cuales yo vaya ya infeliz a trabajar. Hay personas que eligen trabajo porque dicen, no, es que con ese trabajo yo gano dinero. La otra vez tuve que entrevistar a una joven que quería llevar adelante estudios de marketing en la universidad donde yo trabajé hace unos años. Y resulta que era médico, había estudiado medicina. Y yo le digo, oye, pero tú has estudiado medicina, ¿cuántos años? Bueno, 5 años estudié, después 2 años más de prácticas, después la especialidad, 8 años. ¿Y no ejerces? No, es que nunca me gustó. Ah, que nunca te gustó. ¿Y por qué estudiaste? No, es que
se gana dinero, me decían que se ganaba dinero, mis padres me aconsejaron. No, uno tiene que ver cuál tiene que ser su función en la vida. Y la función en la vida no es ganar dinero, porque el dinero no da la felicidad. Nos dice la palabra del Señor, ¿no?, que trabajemos en aquello que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, con tu trabajo tienes que cumplir un rol social. Si eres médico y te gusta, tú no vas a trabajar por dinero, sino vas a trabajar porque te gusta. Si tú eres un profesor, un maestro, y te gusta, vas a tener una vocación para enseñar a niños, a jóvenes, a universitarios. Pues todos hemos sido alumnos alguna vez y recordamos los profesores buenos, aquellos que tenían pasión por enseñar. Y también recordamos algunos bien malos, que yo no sé ni cómo eran profesores. Pues es muy importante que encontremos cuál es el rol. Hay que ponerse de rodillas porque muchas veces no sabemos. Yo veo a la juventud que no sabe ni qué quiere hacer ni qué quiere ser. Eso sí, todos dicen, quiero ganar dinero. ¿Y tú qué quieres? No, yo quiero ganar dinero. Siempre el mismo tema. Cuando la palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y os cuento mi experiencia propia. Yo quería ser empresario. Decía, voy a estudiar para ser empresario. Pero después, cuando estaba en la carrera, lo que quería era ir a trabajar a un banco. ¿No? Sonaban estos nombres, el Banco Santander, el BBVA, y nuestra pasión como estudiantes era ir a trabajar ahí. Pero Dios no permitió nunca que yo fuera a trabajar a un banco. Y le doy gracias a Dios, porque hubiera sido infeliz trabajando en un banco, conociendo cuáles mis gustos, mis capacidades, mi rol. Sin embargo, Dios me puso desde muy joven a dar clases en universidades. Y siempre me ha gustado el trabajo. Siempre me ha gustado poder enseñar. Ese trabajo en universidades ha sido tan placentero para mí y yo he tratado de hacerlo también, que el Señor me bendijo dándome trabajo en diferentes partes del mundo como profesor universitario. Y también, en paralelo, el Señor me estaba guiando y ayudando para yo poder ser profesor de la palabra de Dios. Yo ser un pastor. Entonces, muy importante, el Señor tiene para cada uno de nosotros, para ti que me estás viendo, que me estás escuchando, tiene un rol. ¿Ustedes se creen que yo cuando era niño, era adolescente o era universitario, yo iba a pensar que iba a ser profesor universitario o pastor? Ni hablar, ni se me pasaba por la cabeza. Pero el Señor sí sabe, cuando tú encomiendas a Dios tu camino, Él endereza, dice el libro de Proverbios, la vereda. Él endereza. Entonces, muy importante, encomiéndate a Dios. No andes mirando que aquí voy a ganar dinero, que aquí no. Muy importante. El trabajo debe ser ofrecido a Dios. En el libro de Colosenses, vamos a leer ahora en el capítulo 3, versículo 22. Y mira lo que dice. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí cambia radicalmente la forma de pensar las cosas. Si tú estás pensando en tu jefe, en tu empresa, en tus superiores, en tus compañeros de trabajo, en que si tienes una buena silla, un buen escritorio en el trabajo, y no estás pensando en Dios, que es el que ha puesto ahí esa silla, el que ha puesto a tu jefe,
el que te ha dado la oportunidad de ir a esa empresa y el que paga tu sueldo, el que hace que todo, porque dice la palabra, ¿no? Que ni un pelo de nuestra cabeza puede caerse, están todos contados. Entonces nos dice la palabra del Señor, tal cosa, todo se mueve por la mano de Dios. Tú debes tener. Ningún hombre puede hacer blanco o negro. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Así de rotunda es la palabra del Señor. Así nos habló el Señor Jesucristo. Todo se mueve por la mano de Dios. Entonces nosotros tenemos que ofrecerle trabajo a Dios. Pero es que no me gusta. Pues sabes una cosa, tienes que cambiarte de trabajo. No puedes estar en un... Pero es que no hay otro, porque no lo has buscado. Porque no le has pedido a Dios. Porque no has hecho el esfuerzo. Si haces el esfuerzo para comprarte un móvil, un equipo celular bonito, para eso se hace el esfuerzo. Si haces el esfuerzo para buscar canales, ahí, ¿no? Una película, para eso se hace el esfuerzo. Si haces el esfuerzo para ver dónde vas a ir a pasar las vacaciones en agosto, ahí haces un esfuerzo. Pero no haces un esfuerzo para buscar un trabajo en el cual tú puedas servir a Dios. No lo hacemos. Porque no nos han enseñado. Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque muchas veces pensamos que la palabra del Señor solamente nos está hablando de temas netamente espirituales. Cuando el Señor nos habló del trabajo. Y desde el primer capítulo de la Biblia, la palabra del Señor nos habla del trabajo. Entonces es muy importante que tú entiendas que tienes que ofrecer el trabajo. El trabajo hay que hacerlo de corazón, dice la palabra de Dios, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay quien toma, hay sectas que toman estos versículos del trabajo y ponen el trabajo como que, no, mira, con el trabajo vamos a lograr la santidad y vamos a ser salvos. Ya es querer buscar los tres pies al gato. Yo no estoy yendo hacia eso, hermanos. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Y hoy día estamos centrándonos en el tema del trabajo. Estamos centrándonos en cómo los trabajos que hagamos tienen que ser con amor, de corazón, como si fuera para Dios. Tú eres un mecánico, pues no engañes a la gente. Di, el coche tiene A, B, C, mucho, poco o no. Y las piezas cuestan A, B, C. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir y te va a traer muchos clientes. Después te quejas de que el taller tiene pocos coches. Así funcionan las cosas. Todo lo hace Dios. Todo lo hace el Señor. Otra de las cosas es el ojo. Hay quien trabaja, como no cree que todo esto se mueva por mano de Dios, hay quien trabaja para servir al ojo. Como me ven, es que pasa mi jefe. Hay quien está ahí con el Facebook todo el día, pero ve al jefe, y lo esconde. ¿No? Se ha ido y ahí lo vuelve a sacar y no está trabajando. Es increíble las cosas, como si no se diera cuenta el jefe, si trabaja, no trabaja, o si está ahí con el móvil perdiendo el tiempo. Yo les digo, porque yo he sido, al ser profesor universitario, tenía aulas de 40 personas y yo me daba cuenta quién me atendía, quién no me atendía, quién estaba con el móvil. Yo me daba cuenta siempre. Los alumnos pensaban, no se da cuenta de nada. Yo me daba cuenta siempre. Entonces, ¿cómo el Señor te va a bendecir? Dios se da cuenta de todo, pero nos deja nuestro libre albedrío. Pues mira lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Más claro es imposible. A ti te dan un trabajo,
te encargan un trabajo, tú tienes que hacer las cosas no sirviendo al ojo, sino tienes que hacerlo para agradar a los hombres, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Tienes que hacerlo así. Qué bonita es la palabra del Señor, ¿verdad? Y algo muy importante que nos dijo el Señor Jesucristo. Y aquí vuelvo a sacar la estadística, porque estas estadísticas es que son de chiste, ¿verdad? El 63% de los trabajadores no están motivados a la hora de acudir a su puesto de trabajo y no están dispuestos a ofrecer un esfuerzo extra. Si le piden, oye, que hay que mover estas cajas antes de que te vayan. No, esto es para otro día. Pues mira lo que nos dijo el mismo Señor Jesucristo, hermanos. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. ¡Wow! Esto lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 41. A cualquiera que te obligue, que te pide que llevar carga por una milla, ve con él 2. Más claro es imposible. ¿Qué es lo que nos ha dicho Jesús? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que tenemos que dar más. Siempre tenemos que dar más de nosotros. Siempre que tenemos que hacer las cosas para la gloria y la honra de Dios. Siempre tenemos que hacer todo para Dios. Entonces es muy importante que esto lo entendamos. Porque hay gente que no lo entiende. Hay gente que no sabe. Hay gente que no quiere entender. Entonces, ¿cómo Dios va a bendecir tu trabajo? ¿Cómo Dios va a bendecir? ¿Cómo Dios? Os cuento una pequeña anécdota. La otra vez saco un seguro dental y resulta que ese seguro dental tenía, para mis hijos, tenía unas caries, las curaciones de caries gratuitas. Entonces voy a un dentista y traigo este seguro que dice que es gratis para los que son menores de 15 años. No, está muy bien. Voy a otro y digo, el niño no tiene nada. Ya, pero ¿cómo no va a tener? Si he ido a otro que no trabaja con seguros y resulta que me dice que sí, que tiene caries, y yo le abro la boca y tiene ahí, se ve. No, pero eso es normal. Entonces me pongo a indagar. Dice, no, lo que ocurre es que la póliza esa dice así, pero como no les paga la compañía de seguros, después resulta que no quieren hacer el trabajo. Oye, pero ¿para qué firmas entonces ese contrato con esa compañía? Van los clientes y no quieres hacer tu trabajo porque no cobras dinero. Pues no firmes con esa compañía. No hagas cosas que después no puedes cumplir. O sea que si son mayores de 15 años me interesa, pero cuando son menores de 15 años no me interesa. ¡Qué barbaridad! No puede ser. No podemos ser selectivos. El que me gusta, hay quien tiene una tienda y dice, no, esta señora siempre viene y compra una manzana, compra una pera y compra un plátano. Encima tarda y la trata mal. Ya, señora, ¿y qué quiere usted hoy? No, deme. Y la trata mal. Después, sin embargo, viene otra señora que es madre de familia y que, compra bolsas y bolsas de... Y a esa, sí, señora, ¿qué desea usted? Pues mira, deme 3 kilos ahora de manzanas, y 5 de naranjas, y 4 de plátanos. Ya, claro, ¿y cómo le ha ido hoy el día? Muy bien. Y a esa la trata bien. A la pobre anciana, que apenas tiene para su sustento, y que va eligiendo, no, quiero esta manzana, y que a lo mejor ha perdido facultades, la trata mal. Y aquel que va a comprar a ese le trata bien. No puede ser. La palabra del Señor nos dice, cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con él 2.
Al que te pide, dale. Nos dice la palabra del Señor. Entonces yo no puedo en los trabajos, en los negocios, voy a tener siempre compañeros, clientes, voy a tener personas, ¿no?, más dificultosas, voy a tener otras que no, pero yo tengo que hacer todo para la gloria y la honra de Dios. El Señor me va a probar el amor ahí. Después nos quejamos que todo sale mal, somos infelices en nuestro trabajo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hacemos las cosas bien, no lo hacemos para Dios. Yo quiero que entendamos, hermano, porque la palabra del Señor debemos ser de aquellos que cargan 2 millas, no de los que hacen media, ¿no? Porque hay quien le piden, oye, haz esto, y siempre racanea, racanea, racanea. No puede ser así. Tenemos que ser esforzados para Dios, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Muy importante esto, ¿no? Cuando nosotros vemos el trabajo como una bendición, porque lo es, no es una maldición. El trabajo es una bendición. Se vuelve maldición cuando nosotros estamos en vida de pecado, hacemos todo apartados de Dios y miramos solamente el dinero. Ahí sí que es una maldición. Pero si nosotros en el trabajo no miramos el dinero y tratamos de cumplir un rol social, ayudar a los demás, entonces el tema cambia totalmente. Cambia totalmente. Tenemos entonces que pensar, ¿no?, diferente, pensar diferente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, nos dice la palabra de Dios, es muy clara. Vamos a leerlo juntos porque el Señor nos lo dice claramente en su palabra. Nos dice en el capítulo 28, versículo 8. El Señor enviará su bendición sobre todo aquello que pusieres tu mano. Tu mano. Qué bonita es la palabra del Señor, porque cuando uno lee aquí en Deuteronomio capítulo 28, es clara. Nos dice que Él nos va a bendecir. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra. ¿Okay? Y en el versículo 8, el Señor enviará tu bendición y sobre todo aquello que pongas tu mano. Entonces, tenemos, hermanos, que tener clarísimo que el Señor nos quiere bendecir. Vamos a Eclesiastés. En Eclesiastés capítulo 5, también la palabra del Señor nos habla de una forma muy clara respecto al trabajo. Y mira lo que nos dice, ¿no? Mira lo que nos dice. A todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, y le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Esto está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Y yo les digo que es real. Es real. Cuando uno ve el trabajo como algo de Dios, como una bendición, el Señor nos da gozo y alegría en el trabajo. Yo he tenido oportunidad de ser niño de supermercado con 16 años. He trabajado como carpintero, como 17, 18, como albañil en mis años jóvenes y universitarios. He sido profesor, he sido consultor, en algún tiempo he sido taxista. Pero ¿sabes una cosa? En todo hay que gozarse, en todo. Pues no es lo mismo ser un gran consultor que ser a lo mejor carpintero o albañil. Pero si tú eres una persona en la cual el Señor te da la facultad de gozar de tu trabajo, eres la persona más feliz del mundo. Y eso es lo importante. Lo importante es que tú tengas paz y felicidad. Eso es lo importante. Tenemos también, ¿no?, en Primera de Pedro, capítulo 4, dice la palabra del Señor.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que nos da, para que en todo Dios sea glorificado. ¿Ya? Y yo quiero quedarme con la parte final de ese versículo. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que gozas en tu trabajo, que haces bien tu trabajo, al final Dios va a ser glorificado. Si eres una persona además que dices que eres cristiano, que conoces la Biblia, que crees en Dios, sí, Dios te bendiga, y después eres un mal trabajador, eres una persona vaga, floja en el día de trabajo, eres una persona que te dicen de llevar 1 milla y llevas media en vez de llevar 2, ¿cómo va a poder glorificarse Dios en ti? Más bien, dejamos mal a Dios. Yo quiero que reflexionemos mucho sobre esto. No podemos dejar mal al Señor. No podemos. Otra de las cosas que nos dice la palabra del Señor es cómo debemos ser preparados. Ustedes saben la cantidad de tiempo que las personas pierden viendo televisión. Las estadísticas son escalofriantes. Escalofriantes. Ustedes hagan un Google, estadística, cuántas horas ve televisión del país que quieran. Y ahí les aparecen estadísticas. Yo llevo años analizando esas estadísticas. En España se ven 5 horas de televisión promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que ven 8 o 9 horas de televisión, otras personas ven 1 hora. Pero el promedio es 5 horas de televisión. ¿Ustedes se imaginan que ese tiempo, ¿no? Tú saques la televisión de tu vida y ese tiempo tú lo destines a leer libros, a formarte, en vez de ver televisión, escuchar cadenas que te ayudan a aprender inglés, escuchar documentales que te forman en ciertos aspectos, escuchar un audiolibro relativo a un tema, ¿no?, de marketing, de economía, de finanzas. Hay clases que están en audiolibros, la gente ni lo sabe. En vez de estar perdiendo el tiempo en el coche, en el tráfico, pues pones un audiolibro de economía, de finanzas, que te enseña todos esos aspectos. Mira lo que nos dice el Señor en Proverbios capítulo 1, versículo 5. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Entonces, ¿cómo vas a estar viendo todo el día películas, programas de Gran Hermano y tanta basura que lo único que te van a traer? Y después tú dices, ay, no, es que mi trabajo, es que no me gusta mi trabajo. ¿Cómo? Si estás perdiendo lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, y tú puedes utilizar ese tiempo para formarte, para buscar mejor oportunidades o un trabajo en el cual estés mejor, estés feliz. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que ser personas que busquemos y que entendamos. Otra de las cosas que quiero comentarles está en Proverbios capítulo 13, versículo 18. Mira lo que dice: pobreza y vergüenza. Repito, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Todo esto que les he dado hoy son consejos. Yo ya he llegado a un cierto nivel en la parte profesional, ¿no? Y ahora estoy dedicado de lleno a la obra de Dios, pero todas estas cosas que yo les cuento, lo he vivido, y lo he vivido cuando he sido carpintero, lo he vivido cuando he sido albañil, lo he vivido cuando he sido profesor universitario y de másters, y lo he vivido cuando he sido empresario, porque el Señor me ha permitido tener todas esas cosas. Y siempre se da estos principios bíblicos.
la persona que goza en su trabajo, la persona que trata de ayudar al prójimo a través de su trabajo, la persona que honra a Dios con su trabajo, esa persona es bendecida por Dios. Y encima además se siente bien, se siente bien. Por las mañanas está alegre porque quiere ir a su trabajo y no porque le den un buen sueldo, sino porque ve que ese trabajo que está haciendo puede desarrollarse, puede cumplir esa labor social. No, pero es que mi trabajo, no. Pues cambia de trabajo, ya te lo estoy diciendo, cambia de trabajo. Pero ¿cómo voy a cambiar? Prepárate, deja de ver televisión, deja de perder el tiempo, cambia esas amistades y empieza a ir a la iglesia, empieza a buscar a Dios, entrega tu vida a Cristo, empieza a leer la palabra de Dios y vas a ver cómo tu Dios, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, va a bendecirte grandemente. Lo vas a ver. Pero si vives ajeno a Dios, si vives como hace el mundo, siguiendo a la masa, ¿qué podemos entonces reprocharle al Señor? Yo también quiero aquí felicitar a todos aquellos que trabajan en temas sociales, ¿sí? Porque ustedes saben que hay muchas personas discapacitados que yo sé que nos están escuchando, personas ciegas, personas sordas, personas que son paralíticos, personas, hermano, que están con enfermedades. A todos ellos les mando saludos, a todos ellos les doy palabras de aliento, que Cristo les ama. Y también quiero dar unas palabras de amor y de aliento a todos aquellos que eligen trabajos en temas sociales. Porque la palabra de Dios, mira lo que nos dice en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bonita la palabra del Señor. En 1 de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y con ese trabajo de asistencia social, de ayudar al prójimo, con ese trabajo uno derrocha amor. Amor con niños discapacitados, niños que tienen síndrome de Down, niños que son ciegos, sordos, mudos, niños que son paralíticos, niños huérfanos. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bonitos trabajos, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, aquí se nos viene este versículo de Isaías, en capítulo 1, versículo 17, que con esto terminamos, dice la palabra de Dios. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Así es, hermanos, me despido de ustedes ahora.